Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Geografía Infinita. Recibid un saludo de Gonzalo Prieto. Hoy hablamos de Madrid bombardeado. La capital de España fue bombardeada en la Guerra Civil entre 1936 y 1939. Nos encontramos con la primera vez en la historia en que se bombardea una gran población de forma sistemática y moderna. Madrid bombardeado es un proyecto que refleja estos bombardeos y sus consecuencias sobre un plano que está acompañado de un libro. Ambos sirven para entender de manera cartográfica y para poner en contexto la destrucción que supusieron aquellos bombardeos en la capital española. Detrás de este proyecto están los arquitectos Enrique Bordés y Luis de Sobrón, con quienes hoy vamos a hablar en Geografía Infinita. Madrid, junto con otras ciudades españolas, fue el escenario en el que la Legión Cóndor de Hitler y la aviación legionaria de Mussolini ensayaron el armamento y las tácticas que meses después emplearían a una escala aún mayor en otras poblaciones de Europa en la Segunda Guerra Mundial. La capital de España fue así el escenario de un ensayo militar poco conocido y silenciado durante muchos años en nuestro país. A diferencia de otros bombardeos urbanos europeos, como es el caso el de Londres o el de Coventry en Reino Unido o el de Dresde en Alemania. El plano de Madrid bombardeado muestra dónde cayeron aquellas bombas en ese Madrid de la Guerra Civil. Este proyecto vio la luz por primera vez en 2019 en una versión gratuita editada por entonces por el Ayuntamiento de Madrid. Vuelve ahora de la mano de la editorial Cátedra y lo hace en una edición muy cuidada que, como decíamos, incluye ese mapa de grandes dimensiones y un libro ilustrado con mapas y fotografías de la época que sirve como perfecta guía para ilustrar aquellos bombardeos. El libro sale a la venta a finales de este mes de mayo de 2021. Para hablar de este proyecto, hoy contamos en el podcast de Geografía Infinita con sus autores, Enrique Bordés y Luis de Sobrón. Los dos son profesores asociados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenidos. Buenas, ¿qué Hola. tal? Hola, buenas tardes. Bien hallado. Bueno, es un gusto hablar con vosotros y poderos preguntar sobre este proyecto, sobre Madrid bombardeado, un proyecto que empieza, si no estoy equivocado, en 2019, ¿no? ¿Cómo son esos inicios del proyecto? Bueno, la investigación entiendo que se remonta a un tiempo atrás. ¿Cómo decidís poneros a investigar sobre el bombardeo de Madrid durante la Guerra Civil? Y bueno, ¿cómo ponéis un poco cara a este proyecto? Bueno, la idea surge de intentar visualizar una memoria perdida, ¿no? Es decir, los dos somos madrileños y bueno, también el crecer aquí en Madrid, bueno, para la gente de nuestra generación, en un momento dado implica la sorpresa de conocer que tu ciudad fue una ciudad bombardeada bueno, con un bombardeo muy importante a nivel histórico, ¿no? Si crecemos incluso con el Guernica en el Reina Sofía y sin embargo no somos conscientes ¿no? de lo mucho que se dio ese Guernica aquí en Madrid, ¿no? Entonces, de esa sorpresa, ¿no? Y también de un intento de comprender y de ir más allá e intentar visualizar, como digo, esa memoria, ¿no? Entonces, bueno, entre Luis y yo, que somos arquitectos especializados en dibujo, ¿no? Y en representar la realidad, pues intentamos hacer este plano que en lugar de ser un plano de construcción es un plano de destrucción, ¿no? Es decir, un plano de destrucción de ciudad que es bastante único para lo que suele tratar un arquitecto, ¿no? Y bueno, yendo directamente al plano, ¿cómo es ese plano? O sea, ¿cómo lo pensasteis? ¿Qué características debía tener? Y bueno, ¿cómo es el resultado del plano tras el proceso de elaboración del mismo? Bueno, pues el plano es resultado de un proceso previo de investigación, porque
teníamos muy claro que estamos tocando un tema sensible, que sigue siendo sensible en la sociedad española, que es un tema que todavía cuesta de ser digerido, y es un tema en torno al cual todavía hay mucha polémica, en parte mucha polémica artificiosa. Y entonces teníamos muy claro que lo que hiciéramos tenía que seguir un método y un proceso riguroso, digamos, inapelable. De modo que, bueno, en ese sentido, como cualquier otra investigación que llevamos a cabo en la escuela o que se lleva a cabo desde la universidad, pues planteamos digamos, un plan de documentación, de búsqueda de fuentes, en las cuales se basara una recogida de datos, y a partir de esos datos que encontráramos, cartografiarlos con una intención como ha comentado Enrique, de que alguien que viera el plano visualizara hasta qué punto los bombardeos formaron parte esencial de la estrategia militar en Madrid y en otras ciudades de España, por primera vez en la historia, además. Sí, también está esa idea de visualizar y de vivir, ¿no? En retrospectiva ese bombardeo y de hecho en las decisiones gráficas que hemos ido tomando, pues está muy viva esa idea de que es un plano de memoria, es decir, es un plano en el que estamos en el presente, mirando hacia atrás, y entonces por eso está dibujada la ciudad de ahora, y de hecho las referencias que aparecen en el plano son, cuando hablamos de direcciones de ahora, y queríamos continuamente vincular, ¿no? ese Madrid del 36-39 al Madrid de ahora, ¿no? Al Madrid de principios del siglo XXI, y establecer continuamente ese ejercicio de cómo, bueno, se atacó a la ciudad, sufrió esto durante 3 años, pero desde el presente podemos también en cierta medida rememorarlo y acercarnos a lo que se pudo vivir, ¿no? Sí, porque muchas veces parece que hay el problema en relación con la historia, incluso cuando esa historia se desarrolla en la propia ciudad, uno tiene la sensación de que es algo ajeno, que no le afecta, y desde luego es algo que se puede constatar todavía hoy en la mayor parte de los ciudadanos de Madrid, que parece como si eso hubiera ocurrido casi en otro planeta, ¿no? Entonces, el esfuerzo por relacionar toda esa información sobre la destrucción de la ciudad con la ciudad que vivimos todos, que cada uno vive con su barrio, con la calle, incluso mucha gente sorprendida al darse cuenta de que en su día cayó una bomba en el edificio que hoy habita. Sí, es una manera de acercar el conflicto, ¿no?, al presente y de poderlo sentir un poco de manera más directa, ¿no? Porque si no hablamos de conceptos a veces que no quedan tan aterrizados y tan claros. El ejercicio de extraer toda esa información, entiendo que sería un trabajo bastante ingente, ¿no? O sea, poder saber dónde se produjeron los bombardeos concretamente, porque entiendo que, bueno, restos visibles de los bombardeos habrá, pero no quedarán muchos, ¿no? ¿Ese trabajo cómo fue? Pues sí, a ver, el primer problema de búsqueda de fuentes es que realmente no hay en ningún sitio, no se ha conservado, pero fundamentalmente porque en su día tampoco se elaboró un listado completo y exhaustivo de los daños que se produjeron, sino que se elaboraron o resultaron diferentes tipos de documentos, cada uno de los cuales pues tienen parte de información, unos mucha, otros poca. ¿Por qué? Bueno, pues porque naturalmente fue una situación de emergencia absoluta en la cual
bueno, la prioridad no era en ese momento hacer un listado exhaustivo, ¿no?, de los daños en los edificios, sino que cada uno hacía su trabajo, los bomberos hacían su trabajo, acudían a los edificios, pero de esas visitas pues resultaban libros de intervención en los cuales se anotaban pues las direcciones de los edificios a los que acudían pues por las emergencias de las bombas. La policía, cuando acudía también a un siniestro, pues daba parte. Los fotógrafos, los fotoreporteros fotografiaban esa destrucción. Los arquitectos municipales que contribuían también en esas labores de desescombro, por su parte, generaban otros documentos. Entonces, a base de toda esa documentación elaborada por los agentes, los cuerpos que estaban intentando hacer frente a esa situación de emergencia, pues es donde hemos encontrado de forma parcial en cada una de esas fuentes una parte de la información, y tenemos muy claro que tampoco es completa del todo. O sea, desde el principio siempre tuvimos claro que el plano iba a ser un documento, el que nosotros hiciéramos un documento abierto, siempre a la posibilidad de encontrar otras posibles fuentes en el futuro. Nosotros, en realidad, ha sido como investigar un crimen, ¿no?, un delito, sin tener la confesión, ¿no? Es decir, en ese sentido nos faltaban el documento clave, que son los partes de guerra que existen, pero digamos que no están todavía localizados. Es decir, que aquellos que bombardearon tenían muy claro qué hicieron y qué efectos tuvieron, pero esos documentos todavía no han sido totalmente, bueno, ya no tanto descatalogados como más bien catalogados, encontrados, clasificados. Y frente a eso, pues hemos hecho una investigación indirecta, ¿no?, con los indicios que han ido recogiendo todas las demás, ¿no?, la sociedad civil, frente a los militares que realizaron aquello, que tienen la documentación, pero que no hemos accedido a ella directamente. O sea que el mapa podría ser completado, ¿no?, con una información, digamos, más amplia de lo que ocurrió, que hay documentos que dan fe de ello, ¿no? Claro. Y que no se conocen. Efectivamente. Bueno, de hecho, la primera impresión del mapa, la primera publicación del mapa, que como has recordado fue en 2019, que fue llevada a cabo por la Oficina de Memoria y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, después de editar ese plano, nosotros hemos continuado con la investigación y hemos encontrado otras fuentes que nos han servido para completar esa primera edición, de forma que nos ha permitido el poder publicar ahora de forma inminente una segunda edición del plano aún más completa. Aún así, por supuesto que existe la posibilidad de que sigan apareciendo más datos en el futuro y que, por supuesto, pues ese plano, digamos, se siga actualizando en función de la información que vaya apareciendo. De hecho, gran parte del trabajo que no hemos hecho que no hemos podido hacer de una manera exhaustiva, porque en esto solo somos Luis y yo, y hemos tenido apoyos muy mínimos y puntuales para llevar a cabo la investigación, sobre todo de cara a la publicación. Pues, por ejemplo, un barrido por todas las calles de Madrid en presencial no ha sido posible hacer. O sea, digamos que estamos hablando de documentos y documentación generada en el momento, ¿no? Pero bueno, hay datos de la época, que se habla casi de, pues solo de un año, en torno a unos 6.000 siniestros. Nosotros hemos podido recuperar ya en la última versión unos 2.200. Aunque también es cierto que intuimos que lo más grande, lo más grave, lo más destructivo, por así decirlo, está captado dentro del plano. Pero los números están ahí, ¿no? Es decir, falta. Insistimos que estamos haciéndolo de una manera indirecta, investigando lo que ocurrió a través de... Y no tenemos la confesión principal, ¿no? Sí, está claro. Yendo al bombardeo, ¿cómo fue ese bombardeo de Madrid? ¿Cuáles fueron realmente sus dimensiones y sus características? A ver, normalmente cuando hablamos de bombardeos,
La gente tiene en mente, bueno, pues los relatos que nos han llegado de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos hablando de bombardeos casi de alfombra, masivos. Todos tenemos en mente las imágenes de las ciudades alemanas completamente arrasadas, ¿no? Al final de la guerra. Es cierto que en Madrid, afortunadamente, no se produjo, no se llegó a producir ese tipo de bombardeo. Pero también es cierto que esos bombardeos fueron por primera vez en una gran ciudad uno de los pilares de la estrategia militar. Porque sí es verdad que hasta entonces se habían producido bombardeos, incluso en grandes ciudades y en ciudades europeas, pues en la Primera Guerra Mundial se bombardeó Londres con dirigibles, también se bombardearon ciudades con artillería, pero digamos que estaba muy claro en esa época que la tecnología no permitía que esos bombardeos fueran a ser un elemento decisivo en una victoria militar. Era un elemento más. Pero en Madrid es cuando se empieza a utilizar el bombardeo casi como un arma clave, porque ya la tecnología lo permite. Las aeronaves ya pueden cargar explosivos muchos más potentes, a más distancia. Como digo, es donde, por un lado, además tenemos a las potencias del eje, la Alemania nazi, la Italia fascista, muy interesadas en ensayar su nuevo armamento y en ver qué posibilidades tienen pues, de cara, naturalmente, a una posible futura guerra en Europa. De modo que en Madrid, según se acercan, digamos, las tropas sublevadas desde el sur, desde Extremadura, pues durante los primeros meses, digamos, de acercamiento, los primeros bombardeos empezaron a finales de agosto, pero fueron realmente unos bombardeos también un poco al modo de la Primera Guerra Mundial. Digamos que los bombardeos masivos se produjeron durante el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. Es realmente cuando empieza a utilizarse, como digo, el bombardeo aéreo y artillero, un poco en el sentido en el que lo planteó el italiano Douhet, además de como apoyo militar, por un lado, pero también como medio de rendir a la población, de rendir al enemigo, de amedrentamiento, ¿no? Una vez pasado ese primer embate, y una vez que a partir de diciembre el ejército sublevado desiste de tomar Madrid directamente por la fuerza, a partir de ese momento, digamos que la aviación busca otros objetivos en otras ciudades españolas, pero en Madrid, que no solamente es... O sea que durante toda la guerra, desde noviembre del 36 hasta el final, realmente fue frente. Estuvieron las baterías de artillería desde la Casa de Campo y desde el Cerro de Los Ángeles, con mayor o con menor intensidad estuvieron atacando y castigando la ciudad pues prácticamente hasta los últimos meses. Sí, lo que se dio en Madrid fue un primer ensayo de este tipo de guerra total y en Madrid cayeron precisamente en esa intención del ensayo y por eso precisamente hablamos de que se registraba todo con mucho interés. Hubo pues eso, bombas de muchísima intensidad lanzadas desde aviones, bombas más repartidas con menos intensidad, bombas de artillería, bombas incendiarias, secuencias de tipos de bombas, es decir, que realmente hubo todo un ensayo, o sea, no se utilizó solo un tipo de artillería, ni siquiera se apuntó a un tipo de destrucción, sino que se hicieron muchas pruebas ¿no? sobre un bombardeo civil y urbano, ¿no? Digamos que fue el principio de luego todo el horror que se desencadenaría en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto nos hace hablar del primer urbicidio, es lo que, como lo habéis definido, ¿no? en algún documento, cómo se puede definir, de hecho. Sí,
A ver, urbicidio es un término que se empezó a acuñar en Estados Unidos con otro sentido, porque se refería más bien a la destrucción del tejido urbano como consecuencia de determinados tipos de desarrollo, pero es una palabra que empezó a utilizarse de nuevo durante la guerra de Yugoslavia. En algunas ciudades, pues como Mostar, tristemente famosas, que se está retomando también desde pues, en la guerra de Siria. Y aunque es un término que no aparece como tal en el diccionario de la lengua, pero pensamos que es muy expresivo. De alguna manera, cuando hablamos de urbicidio, todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Estamos refiriéndonos pues, al intento de asesinato de una ciudad, es decir, el atacar una ciudad como objetivo, el destruir la ciudad como objetivo. Uh-huh. Y el bombardeo, digamos, de Madrid, tenemos claro, es un ensayo, digamos, para esa guerra total y para esos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué zonas se vieron más afectadas en Madrid por los sucesivos ensayos con diferente tipo de armamento durante esos bombardeos? ¿O Bueno, qué objetivos principales, digamos, se pueden detectar a la vista del mapa, quiero decir también? a la vista del mapa, hemos visto, o sea, hay una zona que está muy vinculada al frente, ¿no? Es decir, el frente que estaba consolidado cerca de Ciudad Universitaria, y de hecho, bueno, la Ciudad Universitaria sufrió una destrucción absoluta, en parte por la lucha que estaba ahí consolidada, y toda la zona de Princesa, entre Cuartel de la Montaña, el antiguo Cuartel de la Montaña y la antigua cárcel modelo que está en Moncloa, donde está ahora el Ministerio del Aire, ahí se produjo una destrucción prácticamente total. Las estampas más impresionantes o más cercanas a lo que podemos tener de un Berlín del final de la guerra están por esa zona. Pero barrio luego de Argüelles, sí. Sí, el barrio de Argüelles. Pero luego por el centro, ¿no? En la misma Puerta del Sol, por la zona de Huertas, por la zona de Callao, o sea, hubo toda una serie de la Plaza del Carmen, hubo zonas de lo que consideramos el centro absoluto de Madrid que también sufrieron un bombardeo masivo, y en ese caso pues la intención era precisamente la de herir el corazón de la ciudad y donde estaba, ¿no?, esa población que querían amedrentar, ¿no? Y realmente es muy impresionante, por ejemplo, en las inmediaciones del Prado, ¿no?, la zona de Huertas, en la calle, no me viene ahora el nombre de la calle, Almadén, no, Alameda, Alameda. Sí. Pues la destrucción era también absoluta, ¿no? Es decir, que realmente hubo zonas de destrucción muy vinculadas a ese bombardeo aéreo masivo que se reparten por el centro de la ciudad, y quizá llama más la atención, bueno, el bombardeo artillero ocupó toda la ciudad, es decir, en ese sentido, durante los 3 años de la guerra, no había nadie en Madrid que se sintiera completamente a salvo, es decir, cualquier zona de Madrid era susceptible de recibir un mortero, pero también es cierto que llama la atención a la inversa la zona que no sufrió destrucción, que es lo que se conocía como la zona neutral, ¿no?, lo que sería el barrio de Salamanca a día de hoy, que bueno, por motivos claros pues se respetó en el ataque, y digamos que salvo esa zona que fue más respetada por los bombardeos, el resto estuvo en continuo y en absoluto peligro, ¿no? Sí, y además es interesante ver esa distribución, porque si bien es cierto que un barrio como el de Argüelles, bueno, pues se puede encontrar un cierto sentido militar digamos, en los ataques aéreos, bueno, pues en el sentido de la proximidad al frente y a la lucha que en ese momento se estaba dando. También es verdad que se puede detectar fácilmente en el plano determinados
puntos calientes o zonas calientes, como ha mencionado Enrique, pues todo el entorno de la calle de la Alameda, el entorno también de la Puerta del Sol, de la calle Preciados, de la Plaza del Carmen, y un poco más hacia el norte, pues la Corredera Baja de San Pablo. Son zonas en las que ya no por una cuestión de estrategia militar, porque están bastante más alejadas del frente, pero sufrieron ataques fundamentalmente nocturnos. Sí, o sea que se puede ver en cierta medida una diferenciación casi social, ¿no? En los bombardeos. Bueno, está claro que esa parte social que tiene que ver con ese área de respeto, esa zona neutral, que en principio se establece porque, bueno, las mismas embajadas que están precisamente en esa zona, cuando empiezan a ver lo que está cayendo sobre la ciudad, su interés propio, empiezan a intentar articular ¿no? algún tipo de protección. Y luego, por supuesto, pues facilitado por el hecho de que bueno, gran parte de la población que apoyaba el alzamiento se encontraba en esa zona de Madrid, ¿no? Sí, las zonas que siempre han sido más privilegiadas, ¿no? Y desde esa componente social está claro, y luego esa otra parte de destrucción de la ciudad a partir del amedrentamiento y, bueno, y esas teorías que comentaba antes Luis, que se probaron como falsas, ¿no? Es decir, como equivocadas, ¿no? Esa teoría de que si tú bombardeabas una población civil, a la población civil del hipotético enemigo, pues la rendición iba a ser más rápida, ¿no? Es decir, digamos que era una manera de acabar con la guerra de una manera un poco piadosa, ¿no? Esos males menores de decir, bueno, infundimos miedo en el enemigo y conseguimos que se rindan, ¿no? Y sin embargo ocurrió más bien lo contrario, ¿no? La crueldad, la aleatoriedad de esa muerte que llegaba por la noche y mataba y destruía de una manera tan bueno, nunca vista, pues lo que hizo fue precisamente lo contrario, ¿no? Enardeció la resistencia de Madrid. Sí. De todas formas, sí, bueno, quería un poco subrayar en este punto que el trabajo que desde el principio lo planteamos desde nuestra, digamos, perspectiva de arquitectos y desde el principio también teníamos muy claro el circunscribirla, digamos, a nuestro ámbito de estudio, ¿no? A la arquitectura, a la ciudad. Naturalmente que lo que tiene de positivo, pensamos una de las consecuencias positivas que tiene, aparte por supuesto de ese primer objetivo de dar a conocer esa destrucción que desde el principio ha sido pues claramente nuestro principal afán, pero aparte de eso nos gustaría que fuera también un instrumento de estudio para otros especialistas, que cuando empezamos a hablar, por ejemplo, pues de la cuestión de la distribución social de los bombardeos o de otro tipo de, digamos, de cuestiones que entran en otros ámbitos de estudio que quizás no son tanto de nuestra especialización, sí nos gustaría pues que nuestro trabajo pudiera aportar precisamente a esos otros especialistas, a los historiadores, a los sociólogos, y que de hecho, pues bueno, nosotros estamos en contacto habitualmente con historiadores como Gutmaro Gómez Bravo, que tienen además equipos de investigación que son los que yo creo tienen más que aportar en esos otros aspectos complementarios. Sí, ahí Luis tiene toda la razón, ¿eh? Todo esto que hemos dicho nosotros lo hemos aprendido de ellos, de los historiadores, y es verdad que nosotros, nuestro acercamiento ha sido mucho más frío de lo que luego el entusiasmo por el tema pues nos lleva a contar. Es cierto que, por ejemplo, una de las cosas que antes de hacer el plano se hablaba mucho, ¿no? Precisamente de hablar de esa distribución de los bombardeos, pues una cosa que se decía. Entonces, bueno, nosotros simplemente hemos dibujado y hemos constatado que esa distribución es real, ¿no? Pero efectivamente todo esto que habla de la, ¿no? que contaba antes de
la zona neutral, de las embajadas, pues obviamente se escapa a lo que se puede descubrir a partir del plano, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí por deformación un poco profesional acabamos buscándole a los mapas todas esas otras lecturas, que es un poco también lo que nos llama, ¿no? Pero entendemos sí que el trabajo inicial es un trabajo sistemático de encontrar los puntos en los que se manifiesta esa guerra a través de los bombardeos. Hablábamos al principio, mencionabais, y esto sigue de igual por la otra vía, pero bueno, que hay poca conciencia en la ciudad de Madrid sobre el haber sufrido un bombardeo, ¿no? Que así como en otras ciudades eso está muy claro y está en el imaginario colectivo y es algo que está muy presente, aquí quizá está un poco olvidado, ¿no? Por decirlo así de manera suave, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que esto pasa? ¿Por qué sigue pasando aún a día de hoy? Está clarísimo. ¿Cómo se puede un poco luchar contra este complejo? Hombre, una de las cosas que está clara es que la memoria, ¿no? y los relatos se construyen continuamente desde el presente, ¿no? Entonces, con muy poco tiempo, con muy poco margen, somos capaces de generar o de destruir un pasado, ¿no? Es decir, y ocurre con todo, ¿no? O sea, es decir, la misma memoria del Holocausto que tenemos a día de hoy es relativamente mucho más reciente de lo que pensamos, ¿no? O sea, es decir, que se corresponde con reconstrucciones de los 70, de los 80, ¿no? Y en ese sentido, bueno, después de finalizada la guerra, obviamente se convierte Madrid en el centro de otro tipo de país, ¿no? Es decir, la capital victoriosa, la capital de una guerra de liberación, y entonces lo último que interesa es precisamente destacar cualquier otro aspecto que no sea el de esa victoria, ¿no? Es decir, la ciudad pasa de ser una ciudad víctima a ser una ciudad victoriosa, con lo cual pues todo se reduce a reconstruir y a olvidar y a ensalzar esa victoria, ¿no? Y en ese sentido, pues en cuanto dejamos que pasen 80 años, pues ya está hecho el trabajo. ¿Sí? Por eso una de las intenciones principales de este plano es precisamente recuperar, ¿no? Y intentar, antes de que pase demasiado tiempo, pues recuperar esa memoria, que además ideológicamente, siempre lo decimos, para nosotros lo más importante que hay detrás de este plano es un pacifismo convencido, ¿no? Y, la misma Alemania se han encontrado con problemas para precisamente reconstruir la memoria de los bombardeos, porque aquellos que se acercan al tema muchas veces han sido acusados de filonazis, ¿no? Porque fue un bombardeo aliado, y ciudades como Milán, que también sufrieron un bombardeo aliado, pues también tienen este mismo aspecto, ¿no? Precisamente marcado dentro de esa guerra de liberación, ¿no? Es decir, tú liberas, entonces consideras que los males que han ocurrido son males menores frente a un bien común que en el futuro, ¿no? Y creemos que quizá lo más importante para una memoria colectiva es olvidar, o mejor dicho, recordar los errores del pasado y tenerlos presentes. Y en este caso, plantearse la destrucción de una ciudad, pues es obviamente un error claro, ¿no? Es decir, más allá de esa liberación que tienes en mente, ¿no? Claro, y además de eso hay otro aspecto que está muy relacionado con él y que mencionabas al principio de la entrevista, que es el de las cicatrices. ¿Qué pasa, no? ¿Dónde están? Es decir, si semejante destrucción, insisto, no comparable a la que pudieron sufrir ciudades como la de Colonia o Berlín o Dresde, no me estoy refiriendo a ya ese grado extremo de destrucción, pero si tamaña destrucción ocurrió en Madrid, ¿qué pasa, no? ¿Dónde está? ¿Por qué no la vemos? Bueno, pues en realidad sí la vemos. Es que la tenemos delante de nuestros ojos de forma cotidiana, pero nadie nos ha enseñado a leer esa destrucción. Hoy día Madrid está llena de cicatrices en los edificios de esa destrucción. Muchas de esas cicatrices, digamos, se han reparado y es imposible verlas. Bueno, pues porque muchos de los impactos de proyectiles, de mortero, de artillería, produjeron daños en esos edificios y, por supuesto, en las personas, pero daños que de alguna manera
estaban bastante localizados, estaban bastante limitados a elementos arquitectónicos concretos que se podían reparar de forma relativamente fácil. A pesar de eso, la destrucción provocada por los proyectiles de mayor potencia sí que perviven sus cicatrices en la ciudad, pero claro, hay que saber leer esas cicatrices. Hemos pasado todos muchas veces por delante de edificios construidos en los años 40 que naturalmente, si nadie nos dice que es que ese edificio que tienes delante es de los años 40 porque antes había otro edificio del siglo XIX que fue destruido por una bomba, pues si nadie nos lo dice, nosotros no tenemos por qué saberlo. Entonces, claro, ahí hay una labor de demostrar, de interpretar esas cicatrices y esas huellas cotidianas que a diario tenemos delante de nuestros ojos y que no podemos interpretar por falta de información. Totalmente. Bueno, y este mapa, comentábamos al principio, estaba disponible en 2019, se terminó la tirada y ahora vamos a tener la suerte de poder encontrarlo, ¿no? De nuevo, ¿cómo es el plan? Sí, bueno, digamos que la idea era que esto fuera un proyecto que creciera un poco de la mano de la Oficina de Memoria y Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, pero una vez que se cierra su oficina, pues el plano sigue por su... Bueno, seguimos con otro camino. Durante un tiempo estuvo eso disponible como una edición, creo que llegó a tener hasta 5.000 ejemplares que se distribuyeron gratuitamente en Madrid. Luego hemos tenido presencia en la web y ahora, por fin, ya más el mes que viene tenemos la suerte de poderlo tener, ¿no?, ya en las librerías. Tenemos una nueva edición de la mano de Cátedra, que incluye el plano, un plano más ampliado, con casi un 30% más de siniestros de los que tenía el anterior, un pequeño libro también que acompaña y que explica la metodología que hemos seguido, y todo, bueno, en una caja, etcétera, una presentación, bueno, que Luis y yo tenemos muchas ganas de ver, porque todavía no lo hemos tenido en nuestras manos, pero que también nos alegra mucho porque va a facilitar que mucha gente que no pudo tener ese plano, pues lo pueda tener, ¿no? Porque se distribuyó gratuitamente, que tenía una ventaja, pero tenía la desventaja de que aquellas personas que no estaban en Madrid, pues no podían acceder a él directamente, y ahora con un precio popular y con una buena distribución que nos permite ir de la mano de esta fantástica editorial, pues bueno, lo convertimos en una pieza más accesible que a su vez también va de la mano con la intención inicial con la que nos planteamos hacer este proyecto, que es que esta memoria estuviera lo más viva posible, que llegara al mayor número de gente posible. Bueno, pues decía Luis Cernuda, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Sin duda este recorrido por las cicatrices del Madrid bombardeado de la Guerra Civil, es un ejercicio muy sano de recordar nuestra historia, y hoy lo hemos podido conocer de cerca con sus autores. Así que Enrique Bordés y Luis de Sobrón, os damos las gracias desde Geografía Infinita. Muchas gracias, Gonzalo. Aquí nos despedimos. Recuerda suscribirte para estar al tanto de todas las novedades del podcast. Estamos en diferentes canales, estamos en iVoox, en Spotify, también en iTunes y Google Podcast. Los podcasts también están disponibles en YouTube. Muchas más historias geográficas te esperan en geografiainfinita.com. También puedes seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. También tenemos un canal de Telegram donde vamos enviando los nuevos artículos. Volvemos más o menos en un mes. Hasta entonces, cuidaros y recibid un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto.